Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando un nuevo Conversando Positivo aquí en MCA Canal. Muchas gracias a todos, a los que nos escriben desde tantos lados, principalmente de España, de México, Argentina, bueno, de Chile y tantos países. Muchas gracias. Sus comentarios, todos son muy inspiradores. Y bueno, estamos metidos en una humanidad que está muy intensa y por otro lado muchas personas también abriendo los ojos, saliendo un poco de la Matrix y dándose cuenta que la vida tiene un objetivo mayor, tiene trascendencia. Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo. Él vive en Barcelona, en España, y voy a leer un poco cómo él mismo se introduce, porque yo creo que lo refleja muy bien. Él plantea que un día dio un giro en mi vida en 180 grados, un cambio radical en mi estilo de vida y creé un proyecto con alma que cambia vidas cada día. Mis proyectos están en coherencia con mis valores y principios, los cuales permiten que el éxito fluya de manera natural e inevitable. Transformo a las personas con mis seminarios, conferencias, libros, ebooks, videos, cursos, audiolibros, videos, etc. Raymond ha escrito más de 37 libros que han influido en miles de personas. Tiene 2 premios literarios y varias veces número 1 en las listas de Amazon. Algunos libros de él que yo creo que ustedes lo conocen: Código de Dinero, El Código de la Manifestación, El Poder de la Disciplina, Cumplir 40 a los 60 y bueno, muchos más. De parte mía yo diría que Raymond es un hombre profundo, muy consciente, un gran activista consciente, muy directo, muy inspirador, es consecuente y bueno, un gran activista de estos tiempos, de esta nueva humanidad que está emergiendo. Dice las cosas en forma muy directa. Así que es un gran honor que pueda estar aquí conversando con él. Yo les recomiendo que traigan un cuadernito, un lápiz, porque hoy día vamos a hablar del código de la autoestima y el código de la disciplina, 2 temas muy importantes en el camino espiritual, que Raymond justamente lo profundiza mucho más cuál es la relación entre una y otra. Así que Raymond, yo te paso la palabra y te agradezco de corazón que estés con nosotros aquí en Conversando Positivo. Bueno, muchas gracias a ti por tenerme de nuevo en tu programa. Es un honor, además, estar contigo y compartir y con toda tu gente, que sé que te siguen con mucha fidelidad y además es gente pues muy preparada ya, gente a que está muy despierta. Así que estamos aquí feliz entre despiertos para hablar hoy de la autoestima y de la disciplina que van de la mano. Tú lo sabes bien, Así, ¿verdad? así es. No, muchas gracias a ti. Bueno, partamos de cómo estás. Yo me imagino que estás muy feliz, con la autoestima muy alta, con tanta producción literaria Sí. y tan concreta y tan aportadora, ¿no? Bueno, sí. No sé, yo personalmente tengo que reconocer que nunca he tenido problemas de autoestima. Esto no quiere decir que yo sea una persona apreciada por todo el mundo o querida en todas partes, que nadie lo es, nadie. Nadie es querido por todos, ni todas las veces, ni en todo el mundo, ¿no? Pero cuando eso ha ocurrido, y ocurre, es decir, cuando todos somos rechazados, hablando claro, todos somos rechazados de alguna manera en algún momento en la vida, o muchas veces, a mí me ha producido más extrañeza que dolor. Es decir, la extrañeza es qué ve esa persona en mí, que realmente no le interesa o que le produce un rechazo, que no una autovaloración negativa. Nunca me he puesto mala nota. Tampoco es que me ponga buena nota. La verdad es que prescindo de ponerme nota porque en el fondo es perder el tiempo, porque para este soy un 10 y para aquel soy un 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nota? No lo sé, ¿no? Entonces, ponerse nota, dice si soy bueno, soy malo, soy adecuado, soy inadecuado, soy un 10 sobre 10 o un 0 sobre 10. Yo creo que es perder el tiempo. Es no conocerse y caer en una trampa, en la trampa de valorar el ego.
ese avatar que todos utilizamos, cada uno utiliza el suyo, ¿eh? Cada uno tiene un avatar. Entonces, Claro. la gente, es curioso porque la gente quiere que amen a su avatar, pero la gente no es su avatar. Es decir, yo quiero que, por ejemplo, yo quiero que amen a esa persona que yo he inventado, que es Raymond Samson, la cual no soy yo. ¿Eh? Es verdad que es el nombre que uso, es verdad que es la profesión que yo uso y el avatar que yo uso, pero yo no soy Raymond Samson, yo soy un ser espiritual que ahora mismo está experimentando a Raymond Samson. ¿Eh? Entonces, el problema es cuando alguien quiere que la gente se valore, aprecie o enamore a su avatar, ¿eh? Que no tiene nada que ver con él, es simplemente una experiencia. ¿Mm? Ahí es cuando surge el problema, ¿eh? La gente quiere que amen a su avatar, que aprecien a su avatar, y eso no ocurre siempre. ¿Eh? Y sin embargo, ese yo real, ese yo espiritual, ese yo verdadero que está ahí detrás, no mostrado, no visible, al cual la gente sí se puede adherir, ¿eh? Porque es puro amor, es puro conocimiento, es pura paz. A ese sí se puede adherir. Ese en realidad no nos importa si la gente lo estima o no lo estima, si lo conoce o no lo conoce, ¿no? Y ahí es donde se crea el gran problema de la autoestima, que la gente quiere que su avatar sea querido, estimado, cuando su avatar es imperfecto, es temporal, es limitado, es inventado, es irreal. ¿Eh? ¿Ves el ¿Y nunca problema, verdad, tuviste, Eduardo? y nunca tuviste en algún momento complejos que en fondo limitaron tu autoestima, ¿no? Nunca, ni de Nunca. chico, nada. No, no, nunca, ni de chico. Es decir, cuando alguien me rechazaba, y eso ha pasado y sigue pasando de adulto, siempre me producía extrañeza. No, no me producía dolor o sufrimiento o pena. Ya, No, no me producía nada de eso. Simplemente me producía extrañeza. No porque yo pensara que era alguien mejor o superior, sino porque pensaba, ¿qué ve esa persona en mí que le produce ese rechazo, o o esa opinión, ¿no? Entonces, era más curiosidad, ¿eh? ya, Que no pena o sufrimiento. Entonces, siempre he aceptado que hay gente para la cual yo no soy interesante, lo cual es normal, porque para lógico. mí también hay mucha gente que no es interesante. Eso no quiere decir que no sea querible, amable. eh, es decir, no es para mí, ¿eh? No todas las personas son para mí. Claro. Bueno, pues de igual modo que no todo el mundo es para mí, yo tampoco soy para todas las personas, ¿no? Entonces, cuando tienes esto claro, ya no tienes problemas de autoestima, porque no estás pretendiendo gustarle a todos. No, no, no quieres gustarle a todos. De todas maneras, pues yo recomiendo a todos que compren estos libros porque la verdad es que son muy, muy prácticos. El código de la autoestima está en internet, está en todos lados. Y quizás partamos con el concepto así básico. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es el amor propio para ti? Sí, mira, la autoestima básicamente es conocerse a sí mismo. Fíjate que no tiene nada que ver con quererse más o quererse menos. Ahí está el error. Cuando uno dice, bueno, es que yo me quiero poco, o yo no soy, no sé, suficiente, no me considero adecuado, o no doy la talla, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando entras a medir con la regla de medir, siempre vas a tener problemas, porque siempre vas a estar midiendo con una regla Sí, que no toca, que no es la adecuada. No tienes que... O sea, el valor de un ser humano no se puede medir, es inmedible, porque el valor de un ser humano es infinito. Si alguien quisiera crear un ser humano desde la nada, fracasaría, porque solo la divinidad es capaz de eso, ¿no? Entonces, el valor de un ser humano es infinito. Tratar de evaluarlo o de ponerle nota es un error, es una pérdida de tiempo y es una falsedad. Entonces, en mm, ese sentido, yo a la gente le diría que no pierda el tiempo poniéndose nota a sí misma o a los demás y que trate de conocerse a sí misma y a la vez de conocer a los demás. ¿Y qué quiere decir conocer? Lo que estaba diciendo antes, quiere decir que en nosotros hay dos identidades. Una irreal, que es nuestro ego, es esa ficción que hemos creado, ese avatar que utilizamos en esta vida, que es una experiencia, pero no es lo que somos. Yo estoy experimentando ser Raymond Samson en esta vida, pero no soy Raymond Samson. Soy algo mucho más grande que no se puede limitar a un avatar, ¿no? Entonces, cuando yo sé quién soy, y yo me identifico con mi ser real, no con mi avatar, en ese problema en ese momento todos los problemas de autoestima desaparecen. Con lo cual ya no tengo un problema de autoestima que solucionar, porque no hay problema de autoestima. de acuerdo, Cuando uno claro. sabe que es un fractal de la fuente, que es amor puro,
en una experiencia humana limitada como es, ya no tiene problemas de autoestima, de quererse o no quererse. Eh, ya no tiene que medirse, ya no tiene, porque sabe quién es. Entonces, ¿cuál es la solución a la autoestima? La solución a la no es quererse más, como nos están vendiendo muchísimos libros de autoestima y cursos de autoestima que dicen, no, tienes que quererte más. No lo hará. No lo hará porque el ego no es algo que pueda amarse de una forma incondicional. No ocurrirá. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema de la autoestima? Pues no queriéndose más, obviamente, ¿eh? No hay que quererse más. Eh, lo que hay que es que conocerse más. Porque cuando Correcto. uno sabe quién es, ya no necesita ponerse en nota, ni necesita que los demás, ni necesita caerle bien a los demás o que los demás le quieran. No necesitas todo eso. Entonces, la única solución al problema de la autoestima que tiene la humanidad es dejar de usar herramientas que no le van a funcionar, ¿eh? Y ir a un cambio de paradigma, de perspectiva, y decir, no, no es que me tenga que querer más o que me tengan que querer más los demás a mí. No ese es el tema. El tema es que yo me Correcto. tengo que conocer. Cuando yo me conozca, no voy a necesitar que nadie me apruebe. ¿M? Y a la vez, cuando yo me conozca a mí, yo conoceré a los demás. Con lo cual, tampoco estaré proyectando ese problema de autoestima en otros. Ahora también se habla de amarse a sí mismo y se habla de empatía. ¿Cómo se relaciona el amarse a sí mismo? El sí mismo, me imagino que estás hablando también de nuestra esencia, ¿no? Sí, Y bueno, fíjate la que cuando importancia perdón, de importancia de la empatía y cómo se relaciona también con el alto nivel de narcisismo que todos tenemos también. exacto. Claro, esa es la autoestima del ego, el narcisismo. El narcisismo es la autoestima del ego. Sin embargo, la autoestima del que estamos hablando aquí, que es la autoestima del espíritu, es totalmente diferente, ¿no? Porque el espíritu no necesita ensalzarse como necesita el ego a través del Mm, narcisismo, ¿no? El espíritu no se cree mejor que nadie, ni necesita demostrar nada a nadie, ¿eh? Por tanto, está en paz, no está en conflicto, no necesita medirse ni compararse con nadie más, ¿no? Sabe quién es y sabe que los demás son exactamente eso, ¿no? Con lo cual la empatía está garantizada, ¿eh? La empatía, que es ponerse en el lugar de otro, es vale. automática cuando tú te sitúas en el yo real. Cuando tú estás en el yo real no tienes que ejercer empatía porque es automática, es consustancial, es obligada de alguna forma. Una persona que está en el yo real no puede dejar de ser empático porque la empatía va incluida en ese paradigma. Es decir, sé quién soy, por tanto sé quiénes son los demás y por tanto ni siquiera hace falta que me ponga en su lugar. ¿Y por qué no hace falta que me ponga en su lugar? Porque ya estoy en su lugar. Siempre Mm, estoy en su lugar, con lo cual no necesito practicar empatía. La empatía es natural, es obligada, ¿eh? Eh, Eso es lo que ocurre. Y el narcisismo tampoco sucede porque el narcisismo es la adoración de uno mismo, ¿eh? El narcisista es aquel que se adora a sí mismo. Pero desde el yo real no existe eso, porque no existe la adoración, ni hacia ti, ni hacia otros, porque ves la divinidad en todas partes, no solamente en ti, la ves en los sí, demás, y también lo ves en la creación, la ves en todas partes. Así que todos estos bueno, problemas se resuelven cuando uno está en el yo real, que es la solución que yo siempre dispenso. Es olvídate de todo lo que te están diciendo esos libros y esos cursos que estás haciendo que no te están ayudando a nada. El único problema que tienes que resolver en tu vida, el único que solo hay uno, es despertar y saber quién eres. Cuando tengas ese tema claro, todos los demás problemas se van a disolver. sí, sale natural y después. Después tienes otro punto en el libro que tú hablas del autoestima y el autosabotaje, que también nos estamos saboteando permanentemente. ¿Qué significa eso? Sí, eh, cuando a alguien le hablas de autoestima, igual no sabe lo que es, porque como le cae lejos, o no lo ha practicado, entonces dice, bueno, no sé, me lo imagino, pero realmente no sé lo que es porque me han hablado de eso, pero yo no sé lo que es porque nunca lo he hecho, nunca me he querido. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que es la autoestima si nunca me quise, ¿no? Vale, entonces, como hay gente que no sabe entender el objetivo, les vamos a hablar del contraobjetivo, o sea, de lo contrario. Eso sí lo entiende.
Porque como ha estado toda su vida ahí, eso sí lo entiende. Dices, ¿tú sabes lo que es quererse? No, no lo sé. ¿Sabes lo que es odiarse? Sí, eso sí lo sé. Porque me pasé toda mi vida odiándome. Entonces, claro que lo sé, lo entiendo muy bien. Entonces, hay veces que el objetivo no se entiende, pero el contraobjetivo, que es todo lo contrario, sí se entiende. ¿Eh? Entonces, la gente si le hablas de paz interior no sabe lo que es, pero si le hablas de sufrimiento te dirá que sí que sabe lo que es. ¿Por qué? Porque se ha pasado media vida o más sufriendo, ¿verdad? Pues en la autoestima y el autosabotaje exactamente lo mismo. Aquel que no sepa qué es la autoestima, que piense por un minuto en qué es el autosabotaje, que es hacerse la guerra civil a uno mismo, es decir, el tener el peor enemigo en casa. Es tener esa voz interior aquí dentro que te está diciendo todo el día, tú no puedes, tú no vales, tú no sabes, no lo conseguirás, esto es muy difícil. Vale, pues esto es el autosabotaje. Autosabotaje es la voz del loco de la casa que está aquí, el ego, la voz del loco, que siempre está repitiéndote todo lo que es autosabotaje, que esto es muy difícil, esto no sé cómo se hace, esto no lo sabré hacer, esto yo no valgo, o yo no sé, o lo haré cuando sepa, o primero estudiaré y cuando sepa pues ya veremos. Todo esto es autosabotaje, es decir, es lo contrario a la autoestima. Entonces, si queremos conseguir autoestima, primero tenemos que aceptar que estamos en una posición muy lejana, que es la del autosabotaje. Es decir, bueno, pues tú en tu vida no tienes felicidad, no tienes paz, no tienes buenas relaciones, ni buenas amistades, ni una buena economía, ni nada, porque te estás saboteando, porque la vida no quiere eso para ti. Nadie quiere eso para ti. Bueno, el gobierno sí, pero eso ya es otro problema. Los gobiernos sí quieren eso para ti. Pero aparte del gobierno, nadie se empeña en que tú seas pobre, triste, infeliz, etcétera. Entonces, si eso ocurre en tu vida es porque te estás saboteando. Inconscientemente, obviamente, te estás saboteando. Mm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de sabotearnos. Vamos a dejarnos de hacernos la vida difícil e imposible. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Pues vamos a pasar del autosabotaje a la autoestima. Y fíjate que las dos empiezan por auto, porque tienen que ver contigo, no con los demás. O sea, nadie te hace nada. Todo te lo haces tú a ti. Entonces, voy a dejar de hacerme autosabotaje, voy a pasar a la autoestima. Vale. Y entonces, ¿eso cómo será? Pues mira, todo lo contrario a lo que has estado haciendo hasta ahora. ¿Eh? Que te han dicho que te tienes que valorar, no te valores. Que te han dicho que tienes que ser alguien mejor. Tú ya a nivel espiritual ya naciste perfecto, eres un espíritu perfecto. El único que es imperfecto es tu avatar. Pero a ese no queremos mejorarle, porque a ese lo vamos a dejar igual que al cuerpo. Eso es un disfraz, que nos lo quitamos cuando nos vamos de aquí, igual que el cuerpo, y lo dejamos, ¿no? No vamos a mejorar eso, porque no tiene sentido mejorar el ego. ¿Y por qué no tiene sentido mejorar el ego? Porque es irreal, no existe en el fondo, es un concepto. ¿Mm? Entonces vamos a simplemente a conocernos. Y el yo real solo necesita ser conocido, no necesita ser mejorado, porque es inmejorable. Ese sí es perfecto. Es la perfección, porque es un fractal de la perfección de la cual hemos sido creados, ¿no? Con lo cual no necesitamos perfeccionar nada. ¿Eh? No necesitamos querer nada ni hacer ningún tipo de empatía, ni querernos más. Todo eso son cuentos chinos que nos han contado para que sigamos siendo infelices y para que busquemos la solución donde no está. ¿Y dónde no está la solución? Entonces, todo lo que tiene que ver con el ego. El ego no tiene nada que ver con la autoestima. El ego es una ficción que nos confunde. ¿Y cómo, cómo ha sido tu propio proceso de autoconocimiento? Porque está claro que todo se va orientando hacia eso. Y por otro lado, eh, tú hablas, claro, del ego y de esta grabadora que tenemos. ¿Cómo también salir de este loro? Porque este loro es un loro mecánico que está funcionando permanentemente, molestoso, y muchas veces pensamos que son nuestros propios pensamientos. Sí. Cómo lo has trabajado tú y cuál ha sido tu propio proceso de autoconocimiento? Mira, yo básicamente, como he trabajado el coaching, pues me he hecho muchas preguntas y las preguntas pueden ser una buena herramienta. ¿Eh? Mm, Una buena herramienta son las buenas preguntas. Por ejemplo, cuando uno se está contando una película mental, no sé, pues los demás están contra mí, ¿no? Es claro. una película muy, muy, muy frecuente, ¿no? Mi jefe está contra mí, mi hermano está contra mí, mi papá está contra mí, bueno, en fin, todos son enemigos. Entonces, la buena pregunta que te puedes hacer ¿es esto verdad?
¿es siempre verdad? O sea, esta persona siempre está en contra. Por ejemplo, mi papá. ¿Mi papá siempre está en contra de mí o solo alguna vez? Bueno, la cosa cambia, ¿eh? No es lo mismo siempre que alguna vez. Vale, y cuando Sí, es alguna vez, ¿tengo pruebas de eso? O sea, tengo pruebas de que mi papá está en contra de mí. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, si tuviera que ir a un juicio, tendría que aportar alguna prueba, ¿no? Para ganar el juicio. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tengo? Entonces nos damos cuenta muchas veces de aquello que nos decimos a nosotros mentalmente no es verdad, no ha sido nunca verdad y no tenemos ninguna prueba para creer eso. Es simplemente una confusión, ¿eh? Un malentendido, que digo yo, por no decir algo peor, ¿eh? Es un malentendido. Entonces, cuando uno desenmascara todo eso a base de preguntas, ¿eh? ¿Es esto cierto? ¿Es cierto siempre? ¿Tengo pruebas de que esto es así? Etcétera. Cuando uno se hace esas preguntas, uno puede desenmascarar la ficción, la historia que ha construido en su mente en algún momento de su vida y luego simplemente lo ha ido repitiendo. Y a fuerza de repetirlo, se lo ha creído, ¿eh? Pero no es verdad, ¿eh? Es una ficción repetida nada más, sí. ¿no? Entonces, las preguntas son una forma de desenmascarar esas ficciones. Otra forma sería simplemente la observación y la disociación. Es decir, es como si uno se disociara de sí mismo y se observara a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a decir es, no sé, todo es un fastidio. Entonces o todo me sale mal, no sé, cualquier cosa de esta, ¿no? O vaya día tengo hoy, ¿no? Hoy todo me sale mal, ¿no? Bueno, disóciate, es decir, obsérvate de lejos y di, mira, ahora Raimón ya está empezando con el rollo de cada día de que hoy es un mal día. Y entonces te entra la risa porque tú te estás viendo a Claro. ti mismo y dices, bueno, es como un niño, ¿no? Vamos a hacer una cosa, le vamos a dejar que se queje 5 minutos y luego le vamos a decir que el recreo se terminó y que hay que volver a la realidad, ¿eh? Entonces dices, bueno, pues le voy a dejar, que se queje, que se desahogue, que diga unas cuantas palabrotas y cuando haya terminado, le diré, bueno, ¿estás tranquilo? Sí. Pues venga, ahora volvamos a la realidad, sal del cine o estás viviendo una película y vuelve a la realidad. Es decir, esa disociación que implica la observación es el yo real que está mirando al ego diciendo, pobrecillo, ¿eh? Ha vuelto a caer en el cuento de siempre. Entonces, Como simplemente con eso, un desdoblamiento, ¿no? Es el como un desdoblamiento, desdoblamiento. exacto, esa disociación, ese desdoblamiento, ese observarte tú a ti, te da el hecho de que tú te puedas observar a ti y escucharte, observarte, escucharte, te da la sensación de que hay dos yos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es el yo que está observando a este otro? Entonces te das cuenta de que hay dos, uno real y uno verdadero, el yo espiritual que está observando al ego, al yo ego. Y de hecho tú en el libro colocas el camino de la transformación es el proceso personal que sustituye lo que tú inventaste de ti por lo que la divinidad creó contigo. Hasta que no llegues al yo soy, toda identificación es un autoengaño, juicios, creencias y miedo. Un poco lo que estás planteando, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, tú te cuentas una película acerca de ti, que puede estar infundada o fundada, da igual, pero no deja de ser una película, ¿eh? Y te la Sí, crees al final de repetírtela, ¿no? Entonces, al final, ahí no encontrarás nunca la solución, porque siempre te contarás una película nueva, igual pues resuelves una película vieja, pero te cuentas otra, ¿eh? Entonces dices, bueno, ya esto ya lo superé, pero bueno, ahora el problema que tengo es este otro, ¿no? Y siempre encontrarás un problema, una limitación, una falta, una incapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nunca mm, encontrarás la solución. Siempre estarás intentando resolver problemas que no existen, porque lo que tienes que hacer es un cambio de percepción y decir, bueno, sí, mi yo, mi ego, mi avatar está pasando por dificultades. Él cree que esas dificultades eh, son reales tan bien como él, pero en el fondo él forma parte del problema. Entonces tienes que salir sí. del problema para poder solucionar el problema, porque desde dentro como tú lo creas, no lo vas a poder arreglar, ¿no? Entonces, esa disociación es lo que te va a permitir resolver tus problemas para siempre. El problema es que el manejo de masas nos hace identificarnos con las ideologías, con nuestras creencias, con los dogmas, y ahí se producen la dualidad, las guerras y todo eso, Claro. ¿no? Claro, es decir, el ego no deja de ser un montón de etiquetas que tú has ido, que cada uno de nosotros va recogiendo, ¿no? Durante toda su vida. Entonces, mientras creamos que somos todo eso, nos vamos a identificar con eso, con creencias políticas, con dogmas, con religiones,
Pero en el Claro. fondo todo eso no es lo que somos. Es lo que hemos elegido, es lo que usamos o es la experiencia que estamos teniendo, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en medio de una experiencia humana en la que vivo un avatar de varón, de hombre, en este caso español, con una formación X, de raza blanca, etcétera. Pero todo eso no es lo que yo soy. Entonces, cuando son etiquetas, son experiencias Sí, nada más, no es lo que yo soy, son experiencias. La próxima experiencia será diferente. Pues igual seré hembra y estaré en otro país y seré de otra raza y otro idioma, etcétera. Entonces, cuando tú te identificas con las etiquetas, pierdes la noción de tu identidad real. Entonces tú crees que eres tu etiqueta, aquello con lo que te identificas. Y en el caso de lo que estabas diciendo, te identificas, por ejemplo, con un dogma, con una creencia, con unas creencias políticas. Entonces, cuando alguien se mete con esas creencias políticas, tú crees que se está metiendo contigo, pero no. ¿Eh? sí, pues. Porque tú te identificaste con eso, ¿eh? Pues no sé, pues habla, es que la gente de derechas y tú dices, ah, pero yo soy un votante de derechas, ¿no? Entonces se está metiendo conmigo, le tengo que atacar, porque es mi enemigo. Entonces, ya has Sí. entrado en esa dualidad, en esa confusión, y tú no te ves a ti ni ves al otro, porque el otro, aunque vote izquierdas, no es eso. Y tú, aunque votes derechas, no eres eso. Sí. Son dos experiencias que habéis elegido libremente cada uno, pero ninguno de los dos es eso. Después tú hablas que el autoconcepto también es como una de las claves de la autoestima. ¿Qué significa el autoconcepto? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes. Si no resuelves el autoconcepto, caerás en la trampa del ego, del avatar, de creerte que tú eres todas esas etiquetas que has ido recogiendo durante toda tu vida, te identificarás con todas ellas y entonces cuando alguien ataque alguna de las etiquetas, tú te enfadarás con él porque crees que te está atacando a ti, ¿eh? Pero no es así, ¿no? Pues al final todo se resuelve con lo de siempre y lo único que hay que resolver, que es el autoconcepto. Es decir, hasta que alguien no sepa realmente quién es y cuál es su esencia real, todo lo demás será vivir en un engaño. ¿Mm? Mm. Entonces, bueno, cambiará un engaño por otro, ¿eh? Ahora, pues, me creo que soy una persona, pues, no sé, ¿no? Muy liberal, ¿no? Bueno, pues es un engaño, ¿eh? Y luego seré una persona como muy autoritaria. Bueno, pues es otro engaño. En el fondo, son dos engaños de signo contrario, pero son dos engaños igualmente, ¿no? Entonces, al final, tú prescindes o trasciendes, mejor dicho, la necesidad de ser liberal o autoritario y dices, bueno, yo soy autoritario unas veces y liberal otras, con lo cual, bueno, pues no me identifico ni con un polo ni con el otro. De hecho, los integro a los dos y ninguno de los dos me define. Ya estás trascendiendo esa polaridad, ¿no? Entonces, ese es el Bueno, ejercicio que tenemos que hacer, ¿eh? Yo, pues de joven, era una persona, pues a lo mejor muy liberal y ahora soy una persona muy conservadora con los años, ¿no? Bueno, ¿y cuál soy de los dos? Pues ninguno, o los dos. ¿Eh? Entonces, bueno, pues al final tienes que ir trascendiendo todas estas polaridades que lo único que te hacen es crear problemas. ahora, Raymond, ¿cómo nosotros estamos llenos de topes mentales, por lo que hablábamos recién? ¿Cómo ir saliendo de esa inseguridad también para ir eh, accionando o entrando en ese camino de mayor conciencia? Vale, tocas un punto importante que es el tema de la seguridad, ¿no? En el mismo momento en el que nacemos, dentro de este avatar físico, pues sentimos inseguridad. La primera es pues que podemos morir, obviamente, podemos dejar de vivir y pueden pasar realmente muchas cosas, con lo cual nos sentimos inseguros. Necesitamos a papá, a mamá, necesitamos dinero, necesitamos una casa, necesitamos afecto, necesitamos cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, la inseguridad es, está en todas partes y continuamente, ¿eh? Por mil y un motivos, ¿no? Entonces, eso empequeñece a la gente. Es Mm. verdad que en este mundo de tres dimensiones pues pasan cosas y algunas no nos gustan, yo lo sé, a veces enfermamos o tenemos un accidente o pasan cosas así, ¿no? Pero en el fondo, esencialmente, no hay inseguridad. La inseguridad proviene una vez más de no saber quién eres. La persona que sabe quién es se siente más segura porque sabe qué poder la apoya y qué poder la nutre y qué poder la inspira. Por ejemplo, Em,
yo soy una persona autónoma, yo hay muchas más en el mundo que trabajamos por nuestra cuenta. Eh, al menos yo, o algunos que yo conozco, nos hemos demostrado muchas veces que a pesar de cómo vaya el mercado, sabremos cómo salir adelante. Nos sentimos seguros. ¿Y qué quiere decir esa seguridad? ¿Quiere decir que tengo todas las respuestas? No, no tengo, ahora no. Pero sé que cuando necesite una respuesta, sé que la encontraré. Esa es mi seguridad. Mi seguridad es que yo conseguiré aquello que necesite cuando lo necesite. ¿Y por qué lo conseguiré? Porque estaré conectado a mi yo real que me dirá qué es lo que necesito. Con lo Mm, cual, pase, por ejemplo, el ejemplo que te pongo de ser un freelance autónomo. Yo no sé cómo irá la economía, no lo sé. En los próximos 20 años, quién lo sabe, lo que pasará. Pero sí sé una cosa, esta la sé muy segura. Pase lo que pase lo que pase, yo saldré adelante. ¿Por qué? Porque me lo he demostrado y porque sé que cuando surge un problema, apelo al conocimiento, apelo a lo más grande que hay en mí y encuentro una solución. Y ha mm, salido de muchas ya, ya he salido de muchas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta seguridad? La seguridad es, no es que no pase nada malo, claro que pasarán cosas que no me gustan y que son malas, pero sí sé una cosa, que pase lo que pase, yo sé que voy a conseguir una solución. mm. Entonces, eso es la seguridad. La seguridad no es que no te pasen cosas, claro que te van a pasar, le pasan a todo el mundo. ¿Eh? Pero es conectar con esa esencia, con esa fuente, con esa inspiración de conseguir la actitud, el conocimiento, los recursos, el comportamiento, lo que sea que tengas que hacer para salir de ese problema. Eso es la seguridad. La seguridad real es eso. Sí, ahí hay una Sí, palabra clave, creo yo, que es la convicción, ¿no? sí, El- exacto, exacto. una Es una convicción absoluta, certeza, es eso. certeza. Edgardo es una palabra muy fuerte, que me encanta, que es certeza. Es decir, mire, yo no sé cuál es el futuro, porque no soy adivino, pero tengo una certeza. Y es Mm, que tengo mucha ayuda del ámbito espiritual, muchísimo. Le puedes llamar divinidad o le puedes llamar ángel, el ángel de la guarda, si tú quieres. Pero sé que tendré mucha ayuda y sé que voy a poder salir de cualquier situación. correcto. Pues tú hablas de el poder de ser subestimado. Yo me acuerdo con el libro de Carlos Castanea, no sé si lo has leído, Don Juan, que es un indio, un chamán, que él a propósito trabajaba en construcción y en la construcción había un capataz que lo trataba muy, muy mal. Entonces, después él volvió voluntariamente a enfrentarse a este capataz para tener esa experiencia y no engancharse, no identificarse al capataz. Yo creo que tiene que ver eso con la subestimación, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo también tengo ese capataz y lo necesito tanto que lo contraté como mi hermano, no como capataz. O sea, yo llegué a un contrato con él y es mi hermano mayor. ¿eh? Pinche Es un tirano. contrato, es un contrato de por vida, ese no se deshace. El de capataz sí, Exacto, porque tú te puedes ir y volver o no claro. volver, pero el de hermano no es para toda la vida. Entonces, yo y él nos contratamos mutuamente a nivel espiritual para que estuviéramos juntos como hermanos. Y él ejerce ese papel, siempre lo ha ejercido. Es ¿Verdad? un papel duro, muy duro, conmigo y que me ha sido un gran bien. Yo creo que ha sido una de las personas que más me han ayudado, mi hermano, porque desde bien pequeño que me machacó de una y mil maneras. Me dijo inútil, incapaz, estúpido, burro. Y eso me fue muy bien. ¿Por qué? Porque yo me conjuré conmigo mismo para demostrarme a mí, no a él, pero para demostrarme a mí que todo eso no era cierto. Y lo he conseguido. Lo he conseguido porque la vida me ha ido muy bien, ¿no? Entonces, Qué todo bueno. eso que él me decía me ha ayudado mucho porque generó en mí una reacción de querer demostrarme a mí mismo, que todo eso no era verdad y lo he hecho. Así que ese capataz es un regalo y si lo tienes en casa, como pareja o como hermano, como papá, mejor aún. En el libro aparece con el concepto de pinche tirano, que siempre en nuestra vida aparecen pinches tiranos que en el fondo para incomodarnos.
Y que Sí, justamente esos son los personajes donde uno tiene que trabajar con ellos para poder evolucionar de alguna forma, ¿no? sí, exactamente. Entonces, todas estas personas que están en nuestra vida y que parecen enemigos, en el fondo pueden ser los mejores aliados, porque son las personas que nos obligan de alguna forma a dar lo mejor de nosotros, ¿no? A sacar lo máximo. Sí, sí. Eh, bueno, tienes una frase con la desconfianza y confianza, donde dice la desconfianza es fruto de toda percepción carente de amor. Sí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay dos formas de ver el mundo, ¿eh? El mundo lo puedes ver desde el amor o desde el temor, no hay otra alternativa. O estás en una o estás en otra, ¿no? Entonces, la desconfianza es la visión desde el miedo, ¿eh? Porque crees que eres vulnerable, que los demás te van a perjudicar, que te van a atacar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la única solución que hay a esto es mirar desde el amor, no desde el temor, que son las dos únicas opciones. Entonces, elige el amor siempre como única alternativa para poder vencer esa situación de desconfianza. Correcto. El audio se te va un poquito de repente, quizás. ¿Está todo bien por tu lado? Sí. Sí, ¿oyes un ruido de fondo? A veces, sí. De vez Sí, en sí. cuando, a veces. Si quieres lo paro, es un vecino. Si quieres lo cortamos un poco y cortamos la entrevista ahora, un momento, y voy a No, hablar. no, está bien. No, sí se ¿Sí? escucha, ¿no? Sí, Vale, sí, vale, está bien. perfecto. Después, bueno, tú hablas en el otro punto donde hablas de la fuerza para transformar tu vida y elevarla, hace relación también a los padres que deberían potenciar los talentos de sus hijos de alguna Sí. forma, eh, para darle más potencia, ¿no? Y hablas también de declarar tu poder interior es esencial para desarrollar una mentalidad ganadora. ¿Cómo, ¿Cuál es la importancia en este caso de la relación de los padres con los hijos para ir generando un carácter más potente? Bueno, yo siempre he dicho que la mejor enseñanza es la que se demuestra, no la que se explica. Entonces tú puedes hablar, está bien, que hables con tu hijo, que le digas cosas y que le enseñes a distinguir y a apreciar. Eso está bien, pero no deja de ser una enseñanza verbal. Luego hay otra enseñanza que es la del ejemplo. Y el ejemplo siempre gana las palabras, porque el ejemplo es real. El ejemplo es un comportamiento. ¿Eh? De Oye, todas seguro que maneras. no quieres. No, no, sí está, no, Voy a está hablar con el bien. vecino. Sí, le puedo decir un momento al vecino que pare. Es que yo oigo mucho ruido aquí. Un momentito. Moni, pots anar a dir alguna cosa al veí? Només, Bueno, después tienes otro tema que ahí yo lo marqué fuerte, creo que lo marcas tú como muy importante, que es el empoderamiento, como el sí, secreto de las personas exitosas. Y ahí también lo relacionas con lo que está pasando hoy día, con la ingeniería social y con la reinvención propia. Eh, ¿Podrías profundizar un poco en el concepto? del concepto de empoderamiento o de ingeniería social. Es que tú los uniste, o sea, hablas del empoderamiento, que es el Ah, secreto de sí, las sí, personas, sí, y sí, después sí. hablas de Bueno, la ingeniería social también, sí. sí, claro. A ver, el empoderamiento es una batalla interna, por decirlo así. Es decir, es un logro interno de autoconquista. Es decir, yo, a través del autoconocimiento, voy a conseguir pues sacar todos mis recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pero ahora se une otra batalla, no solamente la interna, sino también la externa. Es decir, no Eso. solamente tienes que vencerte a ti, sino que además tienes que vencer a todos aquellos que quieren que seas menos. Esto es algo que no sé si yo creo que sí, históricamente siempre ha ocurrido, ¿no? Es decir, los gobiernos, las élites quieren que seamos menos, que seamos ignorantes, que seamos manipulables, controlables. Entonces, siempre reducen nuestra percepción, nuestra expresión, etcétera, nuestras posibilidades. Entonces, no solamente tienes que vencer al enemigo, por decirlo así, interno, que es tu ego, sino que además tienes otro que es exterior y que está tratando de que tú no estés empoderado. ¿Por qué? Porque una sociedad empoderada es incontrolable por el gobierno, ¿eh? Que es lo que quieren Sí. ellos. Ellos siempre quieren docilidad, ¿eh?
cobardía, asentimiento, que asumas todos sus abusos. Entonces, ellos nunca te empoderarán. Las élites nunca te empoderarán, todo lo contrario, te desempoderarán. Si además tú haces exactamente lo mismo por tu cuenta, a solas, entonces el resultado es catastrófico, ¿no? Entonces, por eso Sí, digo que hay dos batallas que ganar. Una que la ganas interiormente contigo, para dejar de ser tu enemigo, y la otra es esas élites gobernantes que están empeñadas en, bueno, pues en convertirnos en auténtico ganado. claro. Pero de alguna forma lo que se pretende es destruir nuestra identidad, ¿no? Sí, bueno, y mucho más. Es decir, no solamente la identidad es un instrumento para destruir al ser. El objetivo es destruir al ser, robarle el alma. En estos momentos Mm. estamos en una batalla en el mundo de una élite contra toda la humanidad. El enemigo es la humanidad, somos todos nosotros, ¿no? Van a por todos nosotros. ¿Y qué es lo que quieren? Bueno, destruir a la mayor parte de la humanidad, destruirla. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Moralmente, mentalmente y espiritualmente. Entonces, ahora mismo las personas no sé si tendrían que luchar por su mente, porque muchos ya la han perdido, la batalla de la mente ya la han perdido. Su mente está poseída ya por todos estos poderes fácticos. Lo único que les queda, o lo único y lo importante es el alma. Van a por ella, ¿eh? No solamente van a por la mente, van también a por el alma. Así que el siguiente paso será no destruir la mente y conquistarla, que ya lo han hecho la mayoría de las personas, ya lo han conseguido, sino que ahora van a por su alma. Así que cuidado con esto. Mirando el lado positivo, ¿cuál es la importancia del empoderamiento femenino que hoy día cada vez se está viendo con más fuerza, ¿no? Bueno, el empoderamiento femenino es tan importante como el masculino, ¿eh? No es ni más necesario ni menos necesario, es exactamente igual. Es decir, el empoderamiento es algo que todo ser humano tiene que afrontar, sea hombre o sea mujer, eso no importa, ¿no? En cuanto a si esto se ha utilizado como herramienta política para enfrentar a hombres con mujeres, tengo que decir que sí, ¿eh? Una vez más, Mm. las élites que gobiernan el mundo utilizan este problema y muchísimos más para enfrentar a los seres humanos de entre sí, porque una de las formas más fáciles de destruir a un enemigo es no luchando directamente con él, sino crear el divide y vencerás, ¿no? De hacer partes contrarias y que se maten entre ellos, ¿eh? Así la guerra no la tienes que hacer tú, sino que ya la hacen ellos por ti, ¿no? Entonces, ese es una situación más del divide y vencerás. Vamos a crear a diferencias que no existen entre hombres y mujeres, vamos a hacer que estén en conflicto y que estén en guerra continuamente. Así que cuando se destruyan, pues ya habrán ganado la batalla contra toda la humanidad, que es el objetivo, ¿no? Sí. Tú agregas, por ejemplo, tú dices las mujeres tienen más inteligencia emocional y espiritual, y eso nos puede llevar a una nueva era más luminosa. Y por otro lado, los hombres hemos sido más programados para inflar el ego y convertirnos en ignorantes emocionales. Por otro lado, las mujeres han sido educadas para no quererse y destruir su autoestima. Entonces de ahí tu relación a lo que estabas diciendo recién, estamos luchando contra una tecnología mental que ni siquiera es de este mundo. Sí, bueno, esto daría mucho para hablar, ¿no? Pero es verdad que estamos en medio de una guerra psicológica, es decir, las guerras ya no son tanto de misiles Mm. y de bombas y de tiros, sino que son guerras psicológicas. Estamos en una guerra, es mundial, es de todo el mundo, Sí, eh, llevamos mucho tiempo ya en ella y es una guerra a nivel psicológico, donde se doblega al enemigo a través de la propaganda, el control mental y son técnicas que están muy estudiadas, que funcionan muy bien y que son muy efectivas, ¿no? Entonces, ¿para qué gastarse dinero en armas y organizar guerras que son costosas, difíciles, etcétera, cuando puedes conseguir exactamente lo mismo y destruir a las personas y convertirles en auténticos zombies? Con una guerra mental, psicológica, ¿no? Y en eso estamos en guerra psicológica, nos han declarado la guerra y hay campañas múltiples en diferentes temas. ¿Para qué? Bueno, pues para engañarnos, para someternos
y para, bueno, pues para abusar de todos nosotros, ¿no? Y eventualmente eliminar a la mayoría de los humanos. Porque aunque te parezca mentira, Edgardo, en este momento hay gente que piensa que somos demasiados. Hay gente que lo piensa y les molestamos. Entonces, como les molestamos, pues tienen un plan muy bien urdido para eliminar a la mayoría de humanos. Este plan ya ha empezado, ¿eh? No, no es que sea algo que pueda pasar, no, no, ya empezó, ya hace años que empezó y está ocurriendo. Y si alguien sabe ver, verá. Y si alguien sabe escuchar, escuchará y entenderá. Por eso la importancia que tú planteas prácticamente en todo el libro de desarrollar conciencia, ¿no? Abrir los ojos, empezar a Claro, autoexplorarse y claro. ser más libre, digamos, de toda esa estructura mental, Es que convertirnos al un poco final, lo que si eres. alguien es Si alguien es controlado, dominado, abusado, es porque de alguna forma lo ha consentido, ¿eh? Aunque sea de una Claro. forma inconsciente. Ha ido consintiendo poco a poco, ¿eh? Y al final uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegué aquí? Bueno, pues poco a poco, ¿eh? Poco a poco. O sea, a la gente le parece normal pagar un 45, un 50% de su sueldo en impuestos, pero es una locura, no tiene ni pies ni cabeza, es totalmente Sí. innecesario. Es un abuso y es un atraco, es un robo. Entonces, ¿cómo se llegó aquí? Poco a poco. Primero empezaron con el 10% de tus ingresos. Como tú te dejaste y no dijiste nada, pues pasamos al 15%. Y como tú te dejaste y no dijiste nada, pasamos al 20%. Y pasamos al 25%. Ya estamos ya en el 50%. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues llegaremos a lo que ocurría en la Edad Media, que había los siervos de la gleba y los señores feudales, ¿no? Entonces el señor feudal pues tendrá derecho a todo, incluso el derecho a pernada con tu pareja. Podrán hacer lo que quieran. No tendrás nada, como dicen ellos, y serás feliz. Y tendrán derecho al 70, al 80 o al 90% de tus ingresos. Ese es el tema, ¿no? Sí. Entonces, como la gente no dice nada y es cobarde y además es sumisa, pues va tragando con todo lo que le meten encima de la mesa. Y así estamos, pero este no es el final. Que sepa la gente que este no es el final. El final es terrorífico. Bueno, volvamos al libro. Otro tema que tú planteas que nos drenan en la autoestima son las relaciones tóxicas, un poco Sí. se relaciona con lo que tú estás planteando, pero también uno puede ir más a la intimidad, ¿no? En las Bueno, relaciones tóxicas. claro, aquellas que uno elige, ¿no? Que mal elige, ¿eh? Porque a muchas personas pues acaban siempre eligiendo la peor compañía que podrían elegir, ¿no? Esto me lo decía un Sí. psicólogo que decía, hostia, es que la gente se empareja con la peor persona que podrían elegir. Mira que podrían elegir otra mucho más adecuada, ¿no? Pues van a buscar la peor, ¿no? Aquella que les va a poner en una situación límite, ¿no? Y así ocurre, ¿no? Y bueno, la verdad es que no somos para todo el mundo. Ni, no- ni ellos son para ni todo el mundo es para nosotros, ni nosotros valemos para todo el mundo, ¿no? Entonces, esas personas con las que no encajamos son lo que se llama relaciones tóxicas, ¿no? Que son personas que te quitan energía. ¿m? Entonces, no están en tu frecuencia, están en otra frecuencia. No es mejor ni peor. Esto es como un programa de radio, ¿no? En una radio hay varias Sí. frecuencias y en una hay pues música de rock y en otra clásica. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Todo está bien. En la clásica, al de la clásica no le gusta el rock y al de la rock le molesta la clásica, ¿no? Entonces, cuando juntamos a las personas de estas dos frecuencias y las ponemos en un ascensor, se sienten incómodas. Y es normal, porque son dos frecuencias diferentes. Y eso es lo que hace que una relación pues, sea tóxica, porque no es nutritiva. En realidad no hay compenetración, no hay sinergia, no hay entendimiento, no hay nada de eso. Sí. Bueno, y de alguna forma relacionado con eso también planteas el tema de los límites, ¿no? O sea, ponernos límites nosotros, o sea, sacarnos los topes mentales, los límites mentales, pero por otro lado poner límites a terceros, porque muchas veces Sí, también nos dejamos avasallar completamente y ahí no ponemos límites en nuestras claro. relaciones. Fíjate que cuando hemos empezado hablando de autoestima, ¿no? Y la autoestima supone tener libre albedrío, elegir, elegir pues Mm. todo, con quién te relacionas y con quién no, y saber decir no cuando es no y decir sí cuando es sí, ¿no? Entonces a veces la gente dice no por no caer mal o porque se van a enfadar conmigo o porque la gente espera que diga sí, entonces pues claro, ¿no? Tendré que decir que sí, pero y cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, en realidad te estás diciendo no a ti mismo. Dices, no, no me quiero. ¿Por qué? Porque no elijo lo que quiero. Estoy eligiendo lo que quieren los demás, lo que quiere mi papá o mi mamá.
¿eh? Elegí ser abogado no porque yo quisiera, sino porque mi papá, que es abogado, quería que yo fuera abogado. Y entonces, Claro, en ese momento yo me negué a mí mismo, ¿eh? Me hice autosabotaje, porque no fui yo, no elegí, renuncié a mi libertad, ¿no? Entonces, ese es el tema de saber decir no y poner límites cuando es necesario, ¿eh? Si tu papá, si tus papás quieren que seas médico, pues lo primero que tienes que decirles es, oye, si tanto os interesa la medicina, ¿por qué no os matriculáis los dos en la facultad de medicina y me dejáis en paz a mí? Porque yo no quiero ser médico, ¿eh? Yo quiero sí, ser pues otra cosa, ¿eh? Lo que sea, jardinero, ¿no? Entonces, si tanto os interesa ese tema, oye, pues adelante, os matriculáis vosotros y os hacéis médicos los dos, ¿eh? Yo no quiero ser médico. Y hay que saberlo decir porque en realidad es tu vida. ¿Eh? Tu vida la tienes que vivir tú, con las personas que tú quieras y en la ocupación que tú quieras, ¿no? Entonces, cada vez que te niegas a ti, te estás perdiendo a ti. Tú crees que les claro. ganas a ellos, que ganas su respeto, su cariño, y en realidad lo que te estás es perdiendo a ti. Así que pongamos límites y le digamos, muy bien, esto está muy bien para ti, para mí no. Con lo cual, si a ti te gusta, pues tú lo haces. Yo no lo haré. ¿Eh? Y esto entra en todos los temas, ¿eh? En temas profesionales, en temas de relaciones, de amistades, Sí, etcétera, etcétera. sí. Sí, eso pasa hoy día mucho en las empresas también con el abuso y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, si no estás, si una empresa abusa de ti, lo primero que tienes que hacer es largarte. Eso es lo que tienes que hacer, porque tú estás ahí voluntariamente. Entonces, si tú continúas ahí, ya la gente ya sé lo que está pensando. No, es que yo necesito un sueldo. Bueno, yo también necesito un sueldo, pero eso no quiere decir que me prostituya. Claro, Entonces, claro. a ver, yo estoy dispuesto a hacer cosas por dinero, pero no todas, no todas. Y no voy a aceptar lo inaceptable. Y de hecho, como profesional, como autónomo, te puedo decir que he dicho no a muchos negocios porque no estaban en mi frecuencia. Entonces, el dinero no es o no justifica todo, no es la única razón. Entonces, si en un trabajo hay un Ah, abuso, mira, lo primero que hay que hacer es o arreglarlo o denunciarlo o largarte, ¿eh? Por este orden, ¿no? Entonces, hay que saber decir no, porque al final te conviertes en el cómplice. Si tú permites el abuso porque necesitas el sueldo, ¿eh? Bueno, pues entonces eres un cómplice, no eres una víctima ya, ¿no? Entonces, yo ya sé que esto suena muy duro y que suena, pero yo todo esto lo he vivido, ¿eh? Yo también he sufrido abuso en el trabajo. Claro que sí, he trabajado en 3 empresas, he trabajado en 3 bancos y he sido abusado, ¿eh? Entonces, hubo un momento en el que cierto. te levantas, y das un portazo y dices, hasta aquí hemos llegado, esto se ha acabado, esto no va a pasar más en mi vida. Y a partir de ahora pues seré freelancer o voy a ponerme por mi cuenta porque esto no va a pasar nunca más. Pero hay que saber decir no. Esto de decir tengo Mm, que pagar una hipoteca o tengo una familia, yo también tengo una familia. Es que tengo una hipoteca, pues yo tengo bastantes más de una, tengo 4 o 5 hipotecas. ¿Eh? Entonces, esta no es la excusa o la razón. La excusa o la razón es un tema de dignidad eh, y de autorrespeto. Entonces, cuando alguien te atropella, hay que levantarse y decir, hasta aquí hemos llegado, sean cuales sean las consecuencias. Porque si no, la lección que le estás dando a tu hijo es que vivir como un cobarde de rodillas tiene alguna justificación. Y eso no tiene ninguna justificación. No la hay. toda la razón, toda la razón. En otro capítulo que es muy interesante, también tú hablas, todos tenemos la huella divina de la fuente creativa, donde te relacionas también con el niño interior. Ese niño o niña que sigue siendo es la parte de ti que reconoce la divinidad creadora y su inocencia es el camino para reconectar con la fuente. Eh, Tiene que ver también con la autoestima, ¿no? O sea, uno Sí, puede cambiar la interpretación y puede conectarse de nuevo a ese niño y claro. de ahí impulsarse, ¿no? Porque ese niño sigue ahí dentro y Claro, quiere reír. Porque los niños quieren reír y también quiere jugar y experimentar, porque los niños quieren jugar y experimentar, ¿no? Entonces, fíjate que un niño es el que tiene menos ego, porque ha tenido menos tiempo para construirlo. Entonces, un niño claro. no es, por eso digo que es la conexión con la divinidad, porque un niño pequeño es el antiego, todavía no ha tenido tiempo para forjarlo. Está muy cerca de Dios o de la Sí. divinidad, porque en realidad no ha construido esa imagen ficticia que luego va a construir como adulto, ¿no? Entonces, conectar con tu niño interior es conectar con tu identidad sin ego. Y ahí te será muy fácil conectar con lo real,
con la identidad real. Sin embargo, cuando eres mayor, ya tienes un ego muy desarrollado, muy sofisticado, muy creíble, porque lo parece, parece muy creíble, muy real. Entonces, eso te separa cada vez más de tu yo real. Bueno, ahí uno como adulto ya también tiene que aprender a seguir jugando, tener más sentido del humor, cosas que nos conecten más a esa niñez, ¿no? Exacto. Entonces, el darte tiempo libre para poder experimentar o aprender o simplemente, no sé, pensar o relajarte está bien. Está bien darte tiempo que lo necesitas. Sí. Y siempre a la gente le digo que ría más. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba como coach, a veces venía algún cliente muy serio, demasiado serio, que después de varias sesiones yo nunca le había visto ni reír ni sonreír, ¿no? Entonces yo me acuerdo pues que les llevaba al servicio, al baño, y les ponía delante del espejo y le he dicho, con esta cara no vas a conseguir nada en la vida, ¿eh? Que lo sepas. Entonces, claro, se enfadaban conmigo y algunos se reían. Entonces digo, bueno, por fin ya era hora que te rieras, ¿no? Porque Claro, hasta que no, si quieres más clientes, tienes que reír más. Si quieres más éxito, tienes que reír más. Si quieres más dinero, tienes que reír más. Si quieres más amigos, tienes que reír más. Si quieres más relaciones o novias o novios, tienes que reír más. Si no te ríes, si no, nadie va a querer estar contigo, porque la gente no quiere estar con gente así. Así que tienes que reírte más. Es la medida del éxito, la risa. de todas maneras. Bueno, ahí después hablas del código de autoestima y ahí juntas autoconocimiento, autoconcepto y autoconfianza, como esos tres Claro. eslabones para generar la autoestima, ¿no? Y Es ahí que van de la activando mano. sí, pues y activando lo espiritual, lo mental y lo emocional. Claro, cuando tienes autoconocimiento, inevitablemente vas a tener autoestima. Es inevitable, es segura, Sí, está garantizada, es automática. La autoestima es automática al autoconocimiento, pero además también tendrás esa autoseguridad, esta certeza, ¿no? Esta, esta autonomía, esta independencia. Todo esto son condiciones automáticas, obligadas. Cuando una persona sabe quién es, gana todo eso. Entonces, sí. yo creo que hay mucho que ganar, nada que perder, y yo a la gente simplemente le diría que lo pruebe. Es decir, que deje de hacer todo aquello que no le ha funcionado hasta la fecha y que pruebe con esto, y a ver qué pasa. Yo sé que Sí. se llevará una sorpresa porque le va a ir bien. Y es lo que tú dices en parte del libro, que es increíble cómo cambia la vida cuando uno empieza a desarrollar conciencia, a ser más libre y empezar a ver que uno puede ir co-creando y salir de la Matrix, ¿no? Se hace la Sí. vida mucho más bonita, las relaciones, uno mismo está más tranquilo, etcétera, etcétera. Es que va todo de la mano, es como una cadena, es como un efecto dominó, que Mm, empiezas por una cosa y van cayendo otras de forma simultánea, ¿no? Porque una cosa te lleva a otra. Una cosa te lleva a la paz y la paz te lleva a sonreír más y cuando sonríes más le caes mejor a la gente y cuando le caes mejor a la gente, pues la gente quiere hacer negocios contigo, quiere ser amiga tuya. O sea, va todo de la mano, ¿no? Entonces dices, bueno, sí. yo empecé simplemente para esto y al final todo se reordenó en mi vida. ¿Cómo, ahí tú tienes el otro libro, cómo relacionas el código de la disciplina? ¿Cuál es la importancia de la disciplina? Tú hablas Sí. qué es, estabas explicando también qué es lo que es y lo que no es la disciplina, porque también hay, uno cuando habla de voluntad, fuerza de voluntad, disciplina, las personas ponen al tiro cara así, no, no les Sí, gusta el tema. ya lo sé. Por eso he escrito dos libros sobre la disciplina, porque la gente todavía no ha entendido lo que es la disciplina. Y tiene una vinculación con la autoestima. Es decir, una persona que se quiere a sí misma se da lo mejor. La que no se quiere se da lo peor, ¿no? Es lógica, ¿no? Si me quiero, me doy lo mejor que puedo. No, no, Mm, no lo mejor del mundo, pero lo mejor que yo puedo darme a mí mismo, ¿no? La mejor vida. Me doy la mejor vida porque es una persona que se quiere a sí misma y por tanto me valoro y creo que la merezco y me la voy a dar. Pues eso es se da lo mejor con la disciplina. Una persona que se quiere se da lo mejor y la forma de darse lo mejor es ser disciplinado, no hay otro truco. La disciplina de alguna forma hace que la inteligencia o el coeficiente de inteligencia no sea necesario. Es decir, no tienes que ser un genio ni ser una persona muy inteligente para conseguir cosas. Simplemente con que seas disciplinado las conseguirás.
¿eh? Yo ya sé que una persona muy inteligente podrá hacer un libro, no sé, en un mes. Bueno, me alegro por ella, ¿eh? Yo no lo soy, no soy tan inteligente, pero tengo disciplina. ¿Qué quiere decir? Que en 12 meses sí puedo hacer un libro. ¿Eh? No lo haré en un mes como ella, pero lo haré en 12. Bueno, pues no me importa. ¿Eh? Voy a utilizar Sí, la disciplina, porque es gratis, la disciplina es gratis, y voy a conseguir lo mismo, tener mi libro. ¿Eh? Yo tardé 2 meses de ese, y ella tardó un mes. Esto me pasó a mí, por ejemplo, cuando estudiaba la carrera, que eran 5 años, yo tardé 7 años en graduarme como economista. 7 años. Pero no me importó porque tenía disciplina. Hay gente que lo consiguió en 5 años. Les felicito. ¿Eh? Enhorabuena. Yo no soy tan inteligente, tuve que estar 7, pero lo consigo igualmente. Así que la disciplina te lo da todo. Y una persona que se quiere, se da todo, no se niega lo que se puede dar. sí, Y cómo lo demuestra que se quiere? Porque claro, una cosa es decir, bueno, yo me quiero mucho, bueno, demuéstralo, ¿eh? No me lo digas, tienes que demostrarlo. ¿Y cómo sí. se demuestra la autoestima? Con disciplina. Hay gente que me dice, no, yo me quiero mucho, ¿sí? ¿Eres disciplinada? No, entonces no, no me engañes, no te quieres, porque si te quisieras, te darías todo lo que quieres. ¿Y cómo te lo darías? Con disciplina. Claro, de hecho, tú dices que la indisciplina es falta de amor, un poco lo que estás diciendo al revés, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Una Mm, persona que no es disciplinada no se quiere. Porque nadie te va a dar nada. Todo te lo das tú a ti. Todo te lo das o todo te lo quitas. ¿Eh? Nadie te quita nada. ¿Eh? No, mm, no. Entonces, sí, tú te das o te quitas todo. ¿Y cómo te lo das? Con la disciplina. ¿Y cómo te lo quitas? Con la indisciplina. Entonces, si te quieres tanto, demuéstramelo. ¿Cómo? Haciéndolo. Muéstramelo que yo lo vea. Y eso es llevando una vida disciplinada. Entonces, esa persona que quiere escribir ese libro, lo único que tiene que hacerse es levantarse durante un año a las 5 de la mañana, escribir de 5 a 9 y luego se va a trabajar. ¿Eh? Y durante un año sí. levantándose a las 5 y escribiendo de 5 a 9 antes de ir a trabajar, va a escribir un libro, te lo digo yo porque yo lo he hecho muchas veces esto. Entonces lo va a conseguir. Entonces, si no tiene eso, si no se da el libro que quiere, es porque no se quiere suficiente. Si se quisiera, ya se lo habría dado. Sí, de ahí surge una característica que tú también la pones, que es la ley de la persistencia. Insistir, persistir y resistir. Es muy Exacto. importante la persistencia para lograr lo que uno quisiera, ¿no? Sí. Es Forma es muy parte. fácil, es fácil abandonar, muchas veces uno abandona. Claro, abandonar es muy fácil. O sea, la gente dice, bueno, yo ya lo intenté. Yo le pregunto, ¿cuántas veces? Y me dice una. Digo, eso no, vamos, eso no sirve para nada con una vez. Y dice, bueno, yo lo intenté 2. Uf, con eso no llegamos a ningún sitio. Hasta que no intentes algo 50 veces o 100, no vas a conseguir nada. ¿Eh? Yo para vender un libro en México, necesito 100 clics en un anuncio. 100, no uno, ni dos, ni tres. 100. ¿Eh? Entonces yo estoy dispuesto a pagar 100 clics para vender un libro. Entonces, eso es persistencia. Claro, si me rindo al clic 3, dices, hostia, Claro, he pagado 5 clics y aquí nadie me ha comprado el libro, entonces lo dejo, ¿no? No, sí que. Cuando presenté mi primer libro, una editorial, la editorial 34 la aceptó, las anteriores no. Entonces, bueno, es un tema de persistencia, es decir, ¿a cuántas hay que ir? A las que sean. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que haga falta. Esto es persistencia. No ponerse sí, un límite. Es decir, aguantaré mientras me mantenga de pie. ¿Eh? Entonces, pues bueno, un día u otro alguien pues te comprará o te publicará el libro o se casará contigo. Pero claro, si dices, no, es que ya tuve una novia y no salió bien, pues entonces ya no insisto. No, insiste, insiste, porque habrá una persona para ti, habrá una editorial para ti, hay un trabajo para ti. Entonces hay que insistir. sí. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo? Y la respuesta es el necesario, ni más ni menos. Claro, tú ahí también hablas de la ley de la práctica, que de fondo la importancia de experimentar, de ir tomando desafíos, de hacer cosas no tan fáciles, hacer las cosas más difíciles. En el fondo, que es una forma de ir creciendo, ¿no? Porque si no, lo otro es entrar en la entropía, en la inercia, en la comodidad. Claro. Y el hecho de que sea fácil o difícil es un tema muy relativo, porque lo difícil se acaba haciendo fácil. Al principio es difícil, como aprender un instrumento, un idioma, lo que sea, pero luego acaba siendo fácil, como conducir. Al principio es muy difícil y luego es muy fácil, ¿no? Entonces, a mí la etiqueta de fácil y difícil no me interesa. Cuando alguien me dice, bueno, pero esto es muy difícil, la conclusión que saco es que no lo va a hacer.
no lo va a hacer. Porque en el ¿cierto? primer tropiezo que tenga, dirá, esto es difícil, y yo ya lo dije el primer día. Esto es muy difícil, ¿lo ves? Y la vida me ha dado la razón, ¿no? Entonces, poner la Sí. etiqueta de fácil y difícil es irrelevante, es perder el tiempo. ¿Eh? Todo es difícil hasta que empieza a ser fácil. ¿Eh? Entonces, bueno, hay que tener la paciencia suficiente para que eso ocurra. Bueno, sí, eso tiene que ver con los topes mentales también. Con lo que tú dices, que si uno ya dice difícil, ya se está poniendo Claro, el techo ahí y de ahí ya no lo va a hacer entonces. claro. Imagínate que me dicen, no, publicar un libro es difícil. Y me lo creo, ¿no? Entonces voy a la primera editorial y me dice que no, que es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, claro, salgo de allí y digo, ah, bueno, ya me lo dijeron, que es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ya lo he intentado. Me voy a mi casa, pongo el libro en un cajón y lo dejo. Claro, pero yo lo intenté, pero es difícil. Entonces, pues ya abandoné, ¿no? Entonces, no, hay una cosa que yo le diría a la gente, un consejo que le daría es no abandones nunca. Nunca abandones. Nunca. Es un Mm, tema de dignidad. Nunca abandones. Si te duele, te aguantas. Si estás cansado, te aguantas. No abandones nunca. Sigue hasta el final. Y además con una sonrisa, aunque te duela. Si te duela, te aguantas. Que te duela para adentro, no para afuera. Te aguantas. Sonríe y sigue. Es un poco la actitud de Indiana Jones, ¿no? Que jamás abandona. O sea, está hecho polvo, le han dado una paliza, pero él aguanta, y con una sonrisa. Entonces, al final, esto tiene premio, siempre tiene premio. ¿M? cierto. Porque hay un día que ganas, es un tema de estadística. No ganas siempre, pero es verdad que hay una vez que sí ganas, ¿no? Entonces hay que esperar hasta esa ocasión en la cual tú sí ganas, ¿no? Entonces, no, Y nunca abandones. Si vas a escribir un libro, no abandones. Escríbelo y públicalo. Si vas a montar una empresa, no abandones. Si fracasa tu empresa, monta otra. Y si fracasa, sí. monta otra. No, no abandones. Si quieres tener un hijo, no abandones. Inténtalo tantas veces como puedas. Y siempre es lo mismo. Persistencia, como dices tú. Y Sí, también hay otro tema que tú también lo tocas siempre, y bueno, y tienes el libro, el de la manifestación, que también yo creo que tiene que ver, en el sentido de que la manifestación, tal como lo plantea, uno lo tiene que vivir en la cabeza y de alguna forma lo estás viviendo ya en la mente. Y después solamente falta la acción, ¿no? El accionar después de eso. Es decir, bien, siempre, sí, dime, en el caso de la manifestación, tal como lo planteo yo, no solamente es un tema de cabeza, sino también de corazón. Y es más eso importante sí, el corazón que la cabeza. La claro, cabeza tiene un campo electromagnético y el corazón también tiene otro. Entonces, se ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es 5 veces más poderoso que el campo electromagnético de la cabeza. Eso quiere decir que correcto. las emociones son más poderosas que las ideas. No digo que sean innecesarias, las dos son necesarias, ¿eh? Las ideas son necesarias y las emociones también. Pero si me preguntas cuál tiene más poder, te diré que la emoción. Entonces, después de pensar en tu objetivo, hay que empoderarlo Sentirlo. con sentirlo, hay que sentirlo, exacto. Hay que sentir Mm, mm, la sensación del logro. ¿Eh? ¿Cómo me claro, sentiré cuando esto haya claro, ocurrido? No solamente hay que visualizarlo, verlo, pensarlo, imaginarlo con la cabeza, sino que también hay que sentirlo con el corazón y decir, ¿cómo me sentiré cuando esto sea verdad para mí? ¿No? Entonces, la sí, combinación de mente y corazón y, como tú dices, de acción, que son tres mm, dimensiones que hay que compatibilizar, lo pienso, lo siento y lo hago. Entonces, eso es imbatible, es imbatible. Entonces, sí, acaba ocurriendo en su momento y de la mejor manera posible. de todas maneras, de todas maneras. Por ahí planteas también lo que ya has planteado, la espiritualidad es el ingrediente mágico para la disciplina fácil y automática. Y sale como un tubo, como se saca en Chile, en la medida que que vas desarrollando conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. A medida que el ser humano tiene un nivel de conciencia, solo uno, que es la espiritualidad, solo, no hay niveles ahí, no hay mejor ni Sí, peor, ni más ni menos. En la conciencia es el uno. En en la conciencia, que está aquí, conciencia, no es la consciencia con S, ¿eh? La conciencia es el ser con S. La conciencia, que es el nivel mental, sí que hay niveles. sí, Entonces, claro, cuando vamos adquiriendo niveles de conciencia superiores, los logros son mayores. Es decir, un nivel de conciencia bajo tiene un nivel de logro bajo.
un nivel de conciencia elevado tiene un nivel de logro elevado y además más Mm, rápido. Es decir, que consigues más rápido y más fácil. ¿Cómo se consigue? Elevando tu nivel de conciencia. Y claro, dirás, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues entrando en paradigmas son formas de ver el mundo, ¿eh? En paradigmas más mm. profundos, más sofisticados, más profundos, más elaborados. Entonces, cuando tú percibes más diferencias, eres capaz de hacer más distinciones, haces más diferencias, eres como más multidimensional, tienes un nivel de conciencia más expandido. Y ahí es donde tú vas a solucionar todos tus problemas, porque lo que es un problema en un nivel de conciencia muy bajo, en un nivel de conciencia muy alto, no es ningún problema. O sea, no buscas solución porque no hay problema. De todas maneras. Bueno, hay que trabajar fuerte eso, ¿no? Desarrollar Toda la un vida, poco como tú lo toda la vida, planteas, toda la toda vida. la vida. Autoconocimiento, autoexploración, experimentando, accionando, Mm, pero la vida se hace mucho más linda. Bueno, para ir cerrando, yo tenía el otro, un tema que también lo planteas ahí, pero no sé si lo quieres tocar, pero a mí me llamó mucho la atención cuando tú hablas del tema del ADN, que, lo encontré bien heavy. Eh, no sé si lo quieres tocar un poco, sí. eh, de comprender un poco el gran concepto que hay detrás del tema del ADN y Sí. no sé si de alguna forma también se va relacionando con el desarrollo de conciencia y de ir comprendiendo cómo estamos funcionando Bueno, aquí en la materia. este es un buen tema y largo además, pero es un buen tema para cerrar la entrevista y porque es profundo, ¿eh? Entonces, ¿No? fíjate que el ADN es como una antena, ¿m? Y también es como un software, es como un programa que define todo aquello, todo el potencial que tenemos. Eso no quiere decir que tengamos todo el ADN activado, pero es un programa que puede hacer muchas cosas. Luego cada uno hace hasta donde sabe, pero es un potencial muy grande, ¿eh? Entonces, por un lado es un programa y por otro lado es una antena que emite y que recibe y que nos conecta con el todo, ¿eh? Entonces, nosotros enviamos a ese todo mensajes y también los recibimos, ¿no? Llámale intuición, llámale conexión, etcétera. Entonces, el ADN es la madre de toda esta batalla, ¿eh? Es decir, el ser humano lo que tiene que hacer es recuperar su ADN original en el cual más hebras estaban activadas y por tanto era un ser con más capacidades, ¿eh? Era un ser psíquico, tenía pues, poderes psíquicos obviamente, telepatía, clariaudiencia, clarisapiencia, etcétera, ¿no? Y todo eso puede hackearse. Y de hecho yo siempre he pensado que la humanidad tiene el ADN hackeado, limitado, ¿eh? Entonces, en el momento en que sepamos cómo se deshackea todo eso que se nos hackeó hace tiempo, recuperaremos un potencial que hemos perdido hace mucho tiempo. Entonces, el ADN es el campo de batalla último, el objetivo último en esta guerra espiritual, mental, en la que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que preservar intacto el ADN. Y no hace falta que te diga que todas esas campañas que existen para modificar nuestro ADN, no te digo con qué, pero ya te lo puedes imaginar, ¿eh? Con el pinchazo, Sí. es Mm. parte de esta guerra en destruir el potencial de nuestro ADN. No nos dejemos, ¿eh? No nos dejemos porque esa antena, ese programa es clave para desarrollar nuestro potencial. Hay que profundizar en todo eso, sí. Bueno, para cerrar, como este programa se llama Conversando en Positivo, entrégales una reflexión ya positiva de lo que de lo que hemos conversado, cómo ir potenciándonos internamente, cómo podemos ir saliendo de Bueno, esta pues mira, Matrix y abriendo los ojos. lo voy a resumir con una frase. Quiérete un poquito más, ¿eh? Simplemente conócete un poquito más. Tampoco quiero no pretendo que te conozcas de hoy para mañana, de repente, ni que tu autoestima se dispare, ni que tu disciplina se dispare, ¿no? Pero sí que te diría, disciplínate un poquito más, solo un poquito. Empieza, ya veremos cómo eso va creciendo, ¿no? Conócete un poquito más, solo un poquito.
Y ya veremos cómo eso va creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, no te voy a pedir que lo hagas todo el camino en un día, pero sí que empieces. Te voy a pedir que empieces. Pues empiézate a disciplinar un poquito, empiézate a conocer un poquito y ya verás cómo todo cambia. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Raymond. Muchas gracias por toda tu entrega, por toda tu inspiración, por toda tu verdad también, que los dices todos ahí en todos tus libros. Hay libros que dicen Sí, cosas muy potentes. muy potentes. Entonces, a todas las amigas, amigos, les deseamos mucho éxito en su trabajo interno también. Y tal como dice Raymond, el desarrollo de conciencia uno abre todas las puertas de, de la plenitud, de estar más contento, de estar con más armonía, de vivir más feliz. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raymond, por tu entrega y por estar contigo nuevamente. Adiós, gracias. Hasta pronto.